Conversaciones. Jorge Vice Rebagliati. Las humanidades. ¿Para qué? Pero a ese respecto se podría hacer algo así como una secuencia de tipo de pensamiento que hay en paisajes peruanos de Río Agüero con antecedentes. Tú habías referido a González Prada, o de repente con contemporáneos de él, el propio Víctor Andrés Belaúnde, o Francisco García Calderón, que eran más bien cercanos a él y que tenían una concepción también marcadamente filosófica, pero también marcadamente política. Solo quería referir como una suerte de reflexión, está en la página 453, una suerte de diagnóstico de Río Agüero respecto a la historia económica del Perú y que explica, creo que de una manera marcadamente objetiva, la postración de la sierra, la riqueza de las minas, encomiendas y corregimientos y la unidad territorial del virreinato íntegro todavía contrapesaron en favor de la sierra durante los siglos XVI y XVII la preeminencia de Lima y las ventajas que iban adquiriendo los llanos costeños. Más al cabo, la despoblación indígena, la afluencia creciente de los blancos a la capital, la separación del Alto Perú, que es aquello en que tú has incidido, y luego las reformas aduaneras de la República, la decadencia de los viejos asientos mineros, la valía del guano de la isla, la navegación a vapor, fueron destruyendo el equilibrio, vamos a decirlo así, entre la costa y la sierra, ¿no? Y un poquito más abajo, con el nuevo auge de las minas y la penetración de los ferrocarriles, está pensando como ya otros pensadores intelectuales, ingenieros, pensaron décadas antes en que había que producir modernidad, no modernismo, sino modernidad a partir del motor, a partir del ferrocarril, a partir de caminos. Se inicia ahora la reanimación de la sierra, con mayúscula, indispensable para la grandeza patria, ¿no? Entonces tiene una concepción política en el sentido de filosofía política, de concepción del Perú finalmente. Yo quería empatarlo, a ver qué me puedes decir con un apunte que siempre me parece fantástico de Manuel Pardo, que rescata a Carmen McEvoy. Y es interesante porque el título que le pone McEvoy es fascinante. Manuel Pardo, la huella republicana liberal en el Perú. Y tiene no sé si la palabra es famoso, texto, Estudios sobre la provincia de Jauja, de 1860. Muy temprano, cuando Pardo era un chiquillo, ¿no? Y hace referencia a la necesidad de hacer del Valle del Mantaro la despensa del Perú, para no estarse obligado Lima a importar el trigo de Chile, ¿no? Entonces me parece fantástica esta perspectiva, ¿no? Dice, con respecto a la Sierra Pardo, si hay alguna parte del Perú digna, bajo 1000 aspectos, de llamar la atención del gobierno y aún de los capitalistas y especuladores, esa parte del Perú es el departamento de Junín, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que hay una continuidad de pensamientos que están cercanos a la acción, pero el tema es que no concreta en la acción política, claro, de una manera muy eficiente, ¿no? Bueno, yo creo que no lo hizo porque entró leía, ¿no? Es decir, justo en el momento en que el partido de Río Agüero podía tener alguna importancia, ¿no? Entra leía y ahí ya se da cuenta de que no hay manera, no hay espacio para un partido así. Ahora, quería complementar aquello que dices de Pardo. Río Agüero, por ejemplo, es proteccionista. Es decir, uno pensaría pues que
¿no? Que abriría las puertas al capital extranjero. No, es proteccionista. Sí. Y critica bueno, como en realidad eso es un tópico que viene desde el 19, el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Porque precisamente el cultivo de la caña de azúcar termina en cañazo, ¿no? Y eso es, digamos así, parte de la postración del indígena. Lo ve como una tara, ¿verdad? La embriaguez, el alcoholismo. Pero el capítulo 17 es extraordinario. Capítulo ¿no? 17, que es el capítulo de la oposición ideal entre la costa y la sierra. Pero es extraordinario, ¿no? Dos palabras que sintetizan la tierra andina: ternura y gravedad. Uh-huh. Y hay un segmento en donde hay una visión profética y hasta yo diría, no sé si tú usas la palabra, utópica, que la sierra es el corazón de la historia patria y que algún día volverá a hacerlo. Uh-huh. Me imagino con ferrocarriles, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Puede ser, claro. Lo que pasa es que, fíjate tú, en qué momento llega él, ¿no? Llega en una sierra despoblada, una sierra deprimida, una sierra pobre, una sierra en la cual las élites serranas ya estaban migrando a la costa, ¿no? Es decir, los hijos de los terratenientes se vuelven ingenieros en la costa peruana, ¿no? Y algunos pues se van fuera, ¿no? Es decir, ese es un poco el proceso, ¿no? Entonces él sufre, pero por otro lado se da cuenta también de lo magnífico que ha sido y considera que por las fuerzas vitales que hay, eso puede revertirse, ¿no? Hay un segmento, Coqui, que me llama la atención, está en la página 450, y entiende que en el tiempo, civilizatoriamente, la costa pudiera ser antes que la selva y que la sierra, ¿no? Un poco oponiéndose a esta idea de Chavín cultura matriz, y que más bien es como un antecedente que me parece notable del descubrimiento de Caral hace escasas décadas. Dice, la antítesis perpetua entre ambos caracteres, con las virtudes y defectos que corresponden a cada uno, se descubren desde las épocas más remotas. Antes de que los imperios militares de Tiahuanaco y de los incas salieran de sus serranías a señorear y unificar todo este lado occidental de la América del Sur, florecían ya en los valles marítimos pequeños estados industriosos de idiomas peculiares, yungas, curacasgos, de cultura avanzada dentro de la general incipiencia indígena, y cuyos moradores, probables inmigrantes, quizá originarios de Nicaragua y Chiapas, etcétera, etcétera. De manera que es como la hipótesis en 4 o 5 líneas de que, oye, yo creo que la costa también pudo haberse iniciado en términos civilizatorios, ¿verdad? Pero en fin, me llama marcadamente la atención. Lo que ocurre es que pensamos en Ribabuelo, se decide como una especie de historiador del virreinato, y es más un historiador del mundo andino, un historiador sobre todo del Incario, que conocía al dedillo, conocía muy bien, además era un hombre intelectualmente notable, con una memoria espectacular. Por eso es que Porras y en general todos los de su generación, Víctor Andrés Belaúnde, con toda seguridad García Calderón, lo respetaban, ¿no? Porras habla de la preeminencia intelectual de Ribabuelo sobre todos ellos, ¿no? Y hay una crítica a Lima, ¿no? Mucho. Es decir, cosa que impacientaba a Porras. Pero ¿quiénes en Porque efecto... Porras es limeñista. ¿Quiénes en efecto se aprestaban a gobernar la república recién nacida
pobre aristocracia colonial, pobre boba nobleza limeña incapaz de toda idea y de todo esfuerzo. En el vacío que su ineptitud dejó, se levantaron los caudillos militares y el pretorianismo es marcadamente criticado, Gamarra es marcadamente criticado, pretorianos auténticos nunca supieron fijar sostenidamente la mirada y la atención en las fronteras, héroes de rebeliones y golpes de Estado, de pronunciamientos y cuarteladas. El ejército en sus manos fue no la augusta imagen de la unión patria, la garantía contra los extraños, el eficaz instrumento de prestigio e influencia sobre los países vecinos, ¿no?, que fue el Icario, vamos a llamarle así, sino la palpitante y desgarrada presa de facciones. Y también el virreinato. Y también el virreinato. Palpitante y desgarrada presa de facciones, la manchada arma fratricida de las discordias internas. En alguna conversación hace poco usaba la palabra cainita, ¿no? Cainismo. Sí, me parece que esto es marcadamente fascinante. 3 años después funda en 1915 el partido, ¿verdad? El Partido Nacional Democrático, y se suman compañeros de su propia generación. El 19 es el golpe de Leguía, el autogolpe de Leguía. ¿Y por qué no concreta de lo que tú puedes leer, de lo que tú puedes entender? ¿Por qué no se involucra directamente en política? Bueno, sí lo hizo, ¿no? Fue ministro de Benavides en los Después, 30, claro, etc. una vez que cayó Leguía y él regresó de su exilio europeo, ¿no? Me parece incluso recordar que hubo un encuentro en Roma con Mariátegui. ¿Ah, sí? Sí, me parece recordar, no te lo podría asegurar con seguridad, pero me parece que así fue, ¿no? Es decir, muchos o varios se salieron del Perú con Leguía porque pensaban que no había posibilidad de crear nada con este aparato enorme que había creado Leguía, ¿no? Que además un aparato que tenía un sustento ideológico, ¿no? Que era la Patria Nueva, efectivamente, además que se manifestaba por supuesto con discursos, pero también con obras, ¿no? Te das cuenta, la mayoría de las irrigaciones y en general de muchas de las obras que se han hecho después estaban planeadas en la época de Leguía, y por otro lado había un discurso urbanístico que se plasmó en la época de Leguía, ¿no? Para el centenario. Para el centenario ya está un poquito después. Así es, sí. Karen Sanders tiene un libro de hace 20 años, por ahí, Nación y Tradición, y rescata, te había referido poco antes esto, una suma de 5 personajes, y curiosamente no involucra a José de la Riva Agüero, pero trata de descubrir cómo determinados personajes intelectuales, la palabra que fuera, tratan de leer el Perú buscando antecedentes, aunque sea inventados, para sostener alguna forma de identidad, ¿no? Manuel González Prada. Es curioso, ¿no?, que no lo haya hecho con Rivabuelo, porque Rivabuelo en realidad tiene este monumento que habla efectivamente de la nacionalidad, ¿no? Manuel González Prada, Víctor Andrés Allende, Francisco García Calderón, Aya y Mariátegui, ¿no? Y refiere la tradición clásica, la tradición latina, la tradición sin tradición, la tradición socialista, la tradición mesiánica de Aya. ¿Qué tipo de... Si se hubiera involucrado más en política José de la Riva Agüero, ¿qué tipo de tradición hubiera perfilado, sustentado, creado, recreado? Lo dice varias veces, ¿no? Él es clásico, ¿no? Entonces... Pero eso en una sociedad de convulsión... Claro, pero... ¿Qué te digo? Era una persona que creía en el imperio de la ley, ¿ya?
que creía sí en el orden, pero que creía también en la cultura peruana, ¿no? Ujú. Es decir, y cultura peruana no es solamente la cultura occidental o española, ¿no? Sino Así es. todo lo demás. Entonces yo creo que no hubo tiempo, digámoslo así, o no Ajá. quiso darse el tiempo porque sintió que y era completamente inútil con Leguía. Me parece que hay una correspondencia con Luis Alberto Sánchez, en la cual Sánchez le dice, no, pero eso ya va a terminar pronto, ¿no? Esto, no, le dice, este se va a quedar y no vamos a poder hacer mucho con él aquí, ¿no? Entonces, yo creo que sintió que la maquinaria leguista iba a impedir cualquier tipo de actividad.